Bien, ¿qué es lo que llevas en la mochila? Entonces vamos a partir con la mochila. Para mí, yo estoy llevando esta mochila. Esta mochila es la mochila de Alex, no el pañolín es mío. Alex Stroll es un montañista, fotógrafo, y la gracia que tiene esta mochila pesa 1 kilo. Y la gracia está aquí. Acá está la magia. Y es el compartimento de la cámara. La cámara, obviamente, 3 baterías, filtro ND, y va todo junto ahí. Después acá es para guardar, esto es para guardar porquerías, no cabe en un computador porque puedes ver que es chiquitito. Y está separado del resto, el cubículo va en la parte baja. Entonces, es una mochila que es de montaña, es ligera, es de 45 litros, pero se expande 45 litros si tú la ves así. Pero se expande hasta 65. Y esa es mi mochila. Pero mi recomendación personal, agárrate una mochila de 45 litros porque no necesitas más que eso. Al menos prueba, con 45 litros no debieras necesitar más que eso, para ser honesto. Y al final del video vamos a ver cómo se pone la mochila. Porque eso es súper importante y es clave para cómo vas a hacer el camino todo el viaje. Obviamente, como yo soy creador de contenido, tengo que llevar un computador, disco duro, va la cámara, las baterías externas, la luz que está puesta ahí en este momento, que pueden ver el reflejo en la mano, el micrófono, esas cosas. Entonces para mí eso es enormemente importante para poder traerles los videos que después les vamos a hacer. Entonces es que después vamos a compartir juntos. Entonces lo que primero que yo tengo que meter en la mochila son las cosas pesadas. Las cosas pesadas van acá, pegado a la espalda. Lo importante es que sea buena mochila, que sea para el agua, que sea resistente, pero igual vas a poder utilizar un capuchón para poder cubrir la mochila porque te puede llover en cualquier momento. Tú no sabes las condiciones con las cuales vas a tener. Entonces, lo primero que yo guardo en la mochila va a ser el computador. Mi computador es un Mac Air, así que no es muy liviano, es bastante livianito. Después de guardar la mochila, después de guardar el computador, empiezan las cosas que no vas a utilizar al comienzo. ¿Qué es? El saco de dormir, que es la muda de ropa extra, que es la ropa de casual que vas a utilizar quizá en una ciudad. Entonces todas esas cosas van al fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar el saco de dormir, esto es un liner. Tengo el otro saco de dormir que llevé en el camino la vez pasada, pero pasé frío varias noches, no todas. Yo lo hice en verano, pero muchas veces los lugares donde te quedas son fríos. Porque son casas antiguas, porque son iglesias antiguas, entonces como producto de eso es frío. Entonces quiero llevar esta opción. Además, porque muchas veces pasé mucho calor con el saco, que también te pasa. Entonces quiero tener el saco y esto para poder utilizarlos juntos en el caso de ser necesario por el frío. Pero si no, uso esto nomás. Y esto es súper livianito, no pesa nada. El saco de dormir también pesa nada. De hecho creo que pesan lo mismo. Son 300 gramos. Cada uno. Esto y el saco de dormir, los dos pesan lo mismo, 300 gramos. Entonces no es nada. Y esto es un liner, y en este caso es un liner de C2 Summit, Reactor Extreme, y es para temperaturas extremas frías, pero en realidad es una telita. Entonces, si tú esto lo ocupas adentro del saco, el saco pasó de ser para 10 grados a pasar a ser -1, -2, y acampé en Suecia y funcionó perfecto. Si no, hubiera el frío que hubiera pasado, hubiera sido horrible. Esto es lo que va primero también porque no lo voy a utilizar tanto. Ahí es donde yo recomiendo ropa muy liviana. En mi caso, yo voy a llevar estas dos prendas. Esto es un pantalón de lino, no pesa nada. Y esta es una camisa de lino, también, que no pesa nada. Entonces un poco como para tener un cambio de ropa distinto y poder llevar el camino. Y ahora vamos a hablar de la ropa técnica. Para eso voy a hacer un cambio de ropa y vamos a vernos un poco más como si estuviera en mi casa y no como si estuviera listo para caminar. Así que vamos a mostrar esto, los pantalones, así vamos a hacer el cambio ahora. Ahora sí, ya en realidad una polera sueltita nomás, pero porque quiero mostrar toda la ropa. Entonces, tengo dos pantalones, estos pantalones, uno, que es este pantalón de acá, mira, ya está, Simond, marca Simond.
de Decathlon. Y estos pantalones tienen la gracia que aquí tú le sacas la parte de abajo y vas a pasar calor en general. Entonces es importante que los pantalones se puedan sacar. Otros pantalones los compré usados acá, son North Face, y también se le puede sacar la parte de abajo. Después las poleras que voy a utilizar, una es la que tenía puesta, que es una polera quechua, también de Decathlon, y de hecho la tela está espectacular, así que yo creo que es súper fresquita. Así que yo creo que esta va a ser la polera que más utilice en el camino, y tiene ahí su diseño como mapa y no sé qué. Está bien. En realidad es para caminar, así que si tiene diseño o no, me es irrelevante. Para ser honesto. Y tengo esta polera que también la compré usada, North Face. Que a todo esto, comprar ropa usada es mucho mejor. Yo prefiero comprar ropa usada que. Capaz que por los pantalones North Face hubiera pagado 120 euros, pagué 20. Entonces, como hermano, prefiero. Y también esta polera usada, que también es North Face y también es para caminatas y es fresquita. Entonces, ¿qué más necesitas para caminar? Nada más. Eso es todo. Porque la realidad es que cuando tú estés caminando vas a usar una sola tenida. Es más, usa la misma todo el tiempo, una y otra vez. Es bueno tener cambio de pantalones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a partir. Estos me quedan bien, pero me quedan un poco más justos. Y estos me quedan un poquito más sueltos. Entonces yo parto con estos y después cambio al otro. Tú puedes lavar ropa en todas partes. Pero para poder lavar ropa vas a necesitar un jabón en barra. No te compliques más que eso. Y lo llevas ahí en la mochila. Después, algunos lugares tienen lavadora, algunos lugares tienen secadora. No necesitas tanto. También es un camino, eso no es un desfile de mono. Pues, entonces, mientras más peso lleves, peor la vas a pasar. Por eso también llevar la mochila lo más liviana posible. O sea, con respecto a la ropa interior, por ejemplo, se los voy a mostrar ahora. Primero vamos a guardar esto, así ya vamos empacando la mochila y vamos a estar listos. Esto me lo voy a llevar puesto, porque también eso es importante. Recuerda que la ropa que te lleves puesta es directamente con la que vas a comenzar el camino, así que eso no lo guardamos. Y la polera no ocupa casi nada de espacio. Después, ¿cuánta ropa interior necesitas? Con 3 pares estás bien. 1, 2, 3 que tengo puesto. Entonces, obviamente hay ropa interior de Merino Wool, que va a ser mejor porque no retiene olores y toda esa cosa, pero de todas maneras, con 3 pares estás bien porque todos los días vas a estar lavando. Todos los días vas a estar lavando. Yo lavaba todos los días, entonces ni me preocupo de lavabo en barra, y si tenía jabón, o sea, si habían lavadoras o secadoras, ya tiraba, pero ¿cachai? Porque es otra cosa la lavada. Las medias, lo que yo hago, yo tengo estos 2 pares de medias, los compré nuevos porque el otro los reventé directamente, que son anti-blister, tiene como esta porquería para que no se mueva tanto y es doble capa, así que va a ser un poquito más caluroso, pero son bastante fresquitos, la tela se expande, así que está bastante buena. También los compré en Decathlon. Y llevo 2 pares. ¿Por qué 2 pares? Porque tú partes el día con un par y a mitad de camino vas a parar a tomar un café, una bebida, vas a comer algo porque vas a necesitar cargar energía y también descansar un poco el cuerpo. Ahí cuando tú llegas, y ese es otro tip que te quiero dar, apenas llegas, compras las cosas que vas a comer, que vas a tomar, qué sé yo, y de inmediato te sacas los zapatos, te sacas las medias y dejas los pies que se sequen al aire libre. Y te cambias a un par limpio y seco. O al menos seco. Puede no estar limpio, pero que al menos esté seco, que es lo importante. Y es porque tus pies van a ser la herramienta más fundamental que vas a tener en el camino. Entonces tienes que cuidarlos. ¿Cómo se cuidan? Antes de partir el camino, tú te pones vaselina en el pie, te aplicas en toda la base del pie, te tienes que aplicar vaselina en toda la base y en los dedos también. Eso va a hacer que la transpiración vaya hacia arriba en vez de que vaya hacia abajo. Y el roce de la planta del pie con la zapatilla hace que se te formen ampollas. Para eso llevas los calcetines que son técnicos, para que ese roce sea menor, y si pueden ser dobles mejor, porque entonces se van a deslizar ambas capas del calcetín y no el pie. Entonces es una forma de evitar la ampolla. Si es que tuvieras igual la ampolla, que puede pasar, una aguja, pinchas y asunto solucionado. Tienes que estrujar todo el líquido que hay ahí adentro y después lo cubres y lo dejas ahí nomás. Se va a secar, esa piel se va a salir, pero mientras no se salga, que esté bien pegada para que se te forme la capa de piel y así después
no se te rompa, porque si no después te va a doler mucho. Como le pasó a Alberto en el primer Camino de Santiago, y si no lo has visto, anda a la playlist que está acá y vas a poder verla. Cuando ya pasó y ya está listo para comenzar a caminar, vuelves a aplicar vaselina en la planta del pie, te pones el par de medias seco y te pones los zapatos bien agarrados y ya comienzas a caminar. Después cuando llegas al albergue, estos dos pares van a estar sucios, es cuando los tiras a lavar. Y en el caso que hiciera frío, yo llevé un tercer par y lo terminé usando varias veces, ya es un tercer par de cualquier cosa, en este caso son un par de medias de algodón. No uses algodón cuando estés caminando porque el algodón retiene la humedad y no es bueno para los pies. Entonces trata de comprar, aunque sea un par de medias, si puedes dos mejor. Hay baratas, no necesitáis romper la alcancía para poder hacerlo. Así que anda, con un poquito ya te alcanza más que suficiente. Pantalones de primera capa, fundamental. Los días que llueve, capaz que no hace mucho frío, pero va a estar bien frío al comienzo. Después que entras en calor, ya te olvidas. Pero al comienzo, que no estás entrando en calor y que hace frío porque corre viento y porque está lloviendo, vas a pasar frío y vas a exponerte a la posibilidad de una enfermedad. Entonces, primera capa en los pantalones, no necesitas usar otros pantalones porque va a ser frío y esos otros pantalones son más tipo verano. Entonces usas primera capa. Y encima de la primera capa vienen estos pantaloncitos ordinarios, los más baratos que encuentres en Decathlon. No necesitan más que eso. Lo importante que se ajuste la parte de abajo, porque lo puedas cerrar bien, que sean largos, en este caso son pantalones XL. Yo normalmente uso pantalones L, pero estos pantalones tienen que ser holgados para que puedas caminar tranquilo, cómodo, puedas moverte sin estar como demasiado apretado. Esto y esto no necesitas nada más en la parte de abajo. Nada más, no necesitas ocupar tercera capa y cuarta capa porque vas a estar caminando, vas a pasar calor. Si después necesitas parar para cambiarte ropa, porque en realidad está caluroso, igual vaya a parar a descansar. Entonces ahí te vas al baño, te cambiáis de ropa y ya está listo, solucionado. Algo que yo llevé en el primer camino es esto. Y no puede faltar en tu mochila. No puede faltar en tu mochila. Son rodilleras. Que a mí me pasó cuando hice Torres del Paine, en marzo del 2023, que antes de ir me estaba preparando, me caí, me golpeé la rodilla y pude hacer Torres del Paine gracias a que llevaba rodilleras. Entonces, que vaya a mano, cosa que si estás con dolor, te lo pones inmediatamente porque el camino es largo. A mí me tomó la primera vez 29 días llegar al camino a Santiago de Compostela, caminé mucho también, muchos kilómetros, y fue rápido, entonces hice menos tiempo. Ahora voy a ir más tranquilo, entonces probablemente me tome quizás 35 días de llegar hasta Santiago de Compostela. Al estar un mes caminando todos los días sin parar, dentro de un mes, porque vas a tener días de descanso, pero vas a estar como por lo menos 30 días caminando continuo. Entonces, tienes que cuidar los pies, tienes que cuidar las rodillas. Importantísimo. Lo otro, y es algo que yo no llevé, traje de baño, porque vas a encontrar piscinas, vas a encontrar ríos, entonces ya tengo un traje de baño. Guantes para las manos, porque pueden haber días que hay mucho frío, entonces las manos las vas a usar para los bastones, entonces tiene que estar bien abrigadito. Un gorro, en este caso el gorro que yo compré en Venecia, y con esto voy a hacer el camino. Tiene una buena visera, respira súper bien. Chaqueta para el calor, chaqueta para el agua. Esta chaqueta para el calor, para el frío, para el calor porque para que te dé calor. Chaqueta la compré, a todo esto compré un montón de ropa usada. También usada, está impecable, Columbia, y es una chaqueta que es nada, es simplemente calentita. Entonces para los días que esté frío, que el cuerpo todavía no entre en calor, puedo usar esta impecable. Para los días de lluvia, entonces obviamente esto no va a la mochila, porque me lo voy a llevar puesto. Esto que ocupa nada de espacio, mira todo lo que se reduce a la mochila. Las cosas que usas para bañarte. Maquinita de afeitar, en mi caso, maquinita de afeitar para esta parte y esta parte de acá abajo. Peine, máquina de afeitar para cortar la barba, desodorante, y esto es magia, magia. Es de cristal de sal. Lo compré junto con el otro, este es el segundo. El primero lo compré, me trajeron ambos en marzo del 2020. Marzo del 2020. Y el otro se me rompió hace 3 meses. 5 años me duró.
Muchas gracias, 5 euros me costó. Por 10 euros, tuve un desodorante por 5 años. Lo usé todos los días. Es maravilloso. Entonces, este es el segundo pack. Lo compré junto, así que este es el segundo pack, que también es del 2020. Lo empecé a usar hace 3 meses y probablemente me dure... Si es que no se rompe, me va a durar probablemente 5 años más. De hecho, el otro se me rompió. Ni siquiera se terminó de utilizar. Se me rompió. Entonces, importante. Ahora, para el champú y el jabón de mano, directamente no me complico. Tengo esto, que lo tengo a la mitad. Entonces cuando se me acabe, compraré otro. Probablemente me dure el viaje completo o más o menos. Y después esto, que está hasta acá. Entonces cuando se me acabe, compro otro. Y todo esto que te usa un espacio más o menos, a la mochila. Esto es súper importante. Primero la botella de agua. La botella de agua original que yo tenía se me cayó tantas veces que dejó de funcionar del todo bien. Sigue funcionando, pero no tan bien. Entonces me compré una nueva, también de Decathlon. Es maravillosa esta botella. Que también es quechua. El sol pegaba todo el día, la botella estaba caliente, el líquido adentro, frío. Maravilloso. Y es importante también que puedas mantener esa temperatura. Esto llevo, lo compré también en Decathlon. Y es para sentarte, porque también muchas veces te sientas en el suelo. Y entonces esto va a ser un poquito más cómodo o en piedra, así que sé yo. Entonces es directamente una pequeña comodidad para que puedas descansar bien. Y los bastones. Esa es la razón por la cual me voy en Flixbus. Voy a estar como 14 años en Flixbus tratando de llegar hasta Bayón. Tengo pasaje hasta Bayón. Parto el 20 en la mañana y llego el 21 en la mañana. Así que voy a estar como 24 horas viajando, pero no me importa. Bastoncitos. Y esto también te va a pasar inmediatamente el truco. Esta tira, tú pones la mano por abajo y después vas agarrando acá. Ahora, esto no se agarra fuerte, así nomás, que es solamente para hacer esto. Y se apoya así. Entonces tú empujas. Entonces al hacer ese movimiento levantas todo el tronco de la cintura hacia arriba y eso hace que la mochila, el peso de la mochila se vaya a los brazos, al bastón y al suelo y no a las rodillas. Cuando vas caminando con los bastones, te sirve además de apoyo, le sacas el peso a las rodillas y a los tobillos y a las piernas y a la cadera. Entonces en el fondo es mucho más llevadero para las subidas, para las bajadas. Y hay subidas fuertes y hay bajadas fuertes. También hay bajadas peligrosas porque tienen mucha piedra. Entonces es más inestable caminar. Y eso me lleva a los zapatos que vamos a utilizar para el camino. El par de zapatos que vas a utilizar caminando, que en este caso, por casualidad, también es Columbia. Columbia, ¿cómo estamos? Soy tu nuevo amigo, nuevo mejor amigo. Columbia, deje comentarios Columbia. También Columbia, buena marca. Y en este caso tienes que usar los zapatos antes de ir. Por eso yo lo estaba utilizando. Entonces, estos zapatos también son Gore-Tex. Y este tipo de zapatos, para mí personalmente, son la mejor opción. Primero, caña alta, te protege el tobillo. Hubo una persona que andaba con trail runners, se torció el tobillo, hasta ahí no me llegó el camino, el loco no pudo terminar. Y llevaba 8 caminos, haciendo 8 caminos. Te puede pasar a ti haciendo el primero o el octavo. Nunca sabes. Para mí esta es la mejor opción porque hay mucho movimiento cuando vas caminando por piedra y por terreno irregular que el pie es así. Y muchas veces yo me hice así y me torcí el tobillo, me doblé el tobillo, pero fue solamente un movimiento rápido porque estaba contenido por la zapatilla. Por eso también acá bien agarrado. Y a prueba de agua para que no se te mojen los pies. Los pies secos el mayor tiempo posible, súper importante. Una vez que terminas de caminar y te bañaste, sandalias. Son las mismas sandalias que llevé la vez pasada, me costaron 5 euros en Alemania, las voy a llevar y si se me revientan compro unas nuevas. No voy a andar gastando plata en tontera. Y están funcionando, así que está perfecto. Estas sandalias te van a servir para poder entrar a la ducha, pero también para poder cambiar los zapatos. Y cuando tú estás haciendo el camino, te va a pasar que necesitas como un poco cambiar un poquito el zapato porque se te cansan los pies. Pero inmediatamente apenas te cambias el zapato, el pie ya descansa. Entonces eso es una buena manera de recuperar el pie. Entonces, eso me lleva a que la mochila está lista, papi, y vamos a partir el camino.
Pañolín no puede faltar, fui scout, ese es el pañolín de la patrulla. Vamos a poner la mochila y acá ya te quiero mostrar el primer truco. Esto acá, cuando tú lo abrochas, hace que el peso, que en vez de caer acá, caiga en el pecho. Esto acá, tú te lo pones así, está mal puesto, porque esto no va aquí, esto va más arriba. El hueso de la cadera está aquí, y esto va encima de la cadera para que se apoye en ese hueso. Entonces, lo que tú haces para ponerte, tú te pones la mochila así porque va a tener cierto peso. Te pones la mochila así, la empujas fácilmente hacia arriba y ahí te abrochas el coso. Entonces te queda acá arriba y no abajo. ¿Ves? Entonces, esto acá, mira. Todo el espacio que me sobra. Entonces, la mochila, ¿viste cómo se mueve? Esa está mal. Entonces ahí tú tienes que hacer, tú agarras acá y después agarras acá. Y ya no se mueve. No está bailando. Pero sigo teniendo el espacio. Entonces eso es importante porque el peso que tú vas a llevar en la mochila se tiene que traducir a las piernas, no acá arriba. Si yo suelto esto, automáticamente la mochila cae acá en los hombros, cae en esta parte de los hombros y sientes el peso como que te empujaran hacia abajo. Entonces es como se te hace más pesado ir caminando. Y eso es importante, que no sientas el peso. No importa cuánto peso lleves, lo importante es que esté bien puesto. Entonces viste que acá ya ves que tú no hay espacio aquí. En cambio yo lo subo donde tiene que estar y automáticamente está bien puesto. El regalito que yo me hice a mí mismo, porque lo quería, de mañoso no, pero también porque yo tenía el primer camino lo hice con un reloj Garmin que está buenísimo para poder mantener como el registro de cuántos pasos das, cuántos kilómetros recorriste. Hice como 1,5 millones de pasos dentro del Camino de Santiago. Es una locura. Hice 1.115 kilómetros caminando desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Finisterre. Esta vez compré este, también usado, no me voy a andar complicando. Es el Phoenix 7X y me encanta porque tiene esta particularidad, además de que es muy buen reloj. Entonces no tengo que andar con la lamparita. Con esto ya estamos listos. Pero está bueno porque en el fondo cuando tú caminas haces el Camino de Santiago, vas a estar recorriendo por tramos que van a ser súper oscuros y si no tienes linterna, cagaste porque te vas a perder. Y el celular tiene la luz es muy amplia, no es enfocada, entonces te pierdes inmediatamente y es súper fácil perderse. Hay tramos, yo me perdí de hecho varias veces y tuve que utilizar el mapa normal de Google y tuve que caminar por la carretera, que claro, son las 6 de la mañana, 5 de la mañana, no había mucha gente, entonces no había tráfico ni nada. Pero no deja de ser la carretera, entonces tampoco es tan agradable. Esta vez voy con el mapa puesto acá, que también es buen mapa, ya lo revisé, porque el anterior también tenía mapa, pero no se veía nada. Esta vez lo tengo acá, entonces ya también se ve bien el mapa para no perderte, entonces por eso hice esa pequeña inversión, y invertir en equipo también está bueno. Pero sobre todo la parte que en realidad tú puedes ir registrando, puedes llevar como un registro de tus kilómetros, que también puedes tener para ti como decir como, bueno, era loco mirar eso y ver cómo los kilómetros empezaban a avanzar y, oye, bueno, igual ya llevo caminando 300 kilómetros, oye, llevo 400, llevo 500, llevo 600, llevo 700, llevo 800, llevo 1000 kilómetros caminados, qué locura. Entonces eso es importante. Así que ahora agarremos la mochila y comencemos el camino. Así es, ya estamos en Roncesvalles y la mochila ya está preparada. Así que ahora, suscríbete al canal, dale me gusta, redes sociales acá abajo porque se viene con todo, papi. 2.0, el Camino de Santiago, ya estamos acá. Y bueno, para más información, esperen el día 1. Vamos a estar compartiendo un poquito más de Saint-Jean-Pied-de-Port y el comienzo ahí de este segundo camino de venganza, de revancha. De revancha, no de venganza, de revancha. Así que vamos con esa revancha
y a disfrutar. Nos vemos en el siguiente video. Chao. All I